La mujer blanca Hannah le gritó al chico negro, «Muévete, no puedo sentarme a tu lado. No perteneces a este vuelo». Luego sacó su teléfono y llamó a su amiga, alejándose ligeramente de ella. El chico negro Phoenix Melissa, no creerás a quién me sentaron a mi lado en esto. Durante el vuelo, sus ojos se dirigieron hacia un lado para asegurarse de que Phoenix estuviera escuchando. Los estándares realmente han caído en primera clase estos días. Literalmente hay un niño negro a mi lado. Sí, un niño negro. Y ni siquiera uno bien vestido, reservé específicamente primera clase para evitar ciertos elementos y ahora me tienen prácticamente cuidando a un simio. Estos precios me aseguraré de frustrarlo en este viaje. Hannah no tenía idea de que ella era cometiendo el mayor error de su vida, no sabía quién la estaba mirando cuando cruzó la línea, ahora no había nadie. No hay escapatoria, no hay lugar para correr, no hay lugar donde esconderse, solo las consecuencias de sus acciones. Jugando frente a un avión lleno de testigos con cámaras de teléfonos inteligentes ya. Al grabar en esta historia, estás a punto de presenciar el karma más grande que jamás haya existido. Ocurrió en un vuelo este año, y si te opones a los prejuicios creo que nadie debería ser tratado injustamente por el color de su piel. Presione el botón de suscripción ahora y escriba justicia en los comentarios. Todo comenzó 3 horas antes en el aeropuerto La Guardia donde Phoenix Reynolds, de 8 años, estaba a punto de experimentar el peor vuelo de su joven vida. La bulliciosa Terminal B estaba llena, con el caos habitual de un viernes por la tarde entre el mar de prisas. Los viajeros se quedaron de pie junto a Phoenix Reynolds, de 8 años, con los ojos muy abiertos observando la emoción del enorme tablero de salida sobre él. Phoenix no era la típica. El hijo de 8 años del magnate hotelero multimillonario Marcus Reynolds llevaba él mismo, con una dignidad tranquila que desmentía sus oídos, hoy vestía un sencillo traje azul, camisa abotonada y pantalones caqui discretos, tal como los había hecho su padre. Le enseñó que nuestro carácter habla más que nuestra ropa, decía siempre Marcus. A su lado estaba Viven, su niñera desde hacía 3 años, ella miraba su reloj nerviosamente. Tu padre llegará un poco tarde para el vuelo, pero envió un mensaje de texto diciendo que definitivamente llegará antes de abordar. Cierra, explicó mientras ajustaba la mochila de Phoenix, ahora recuerda lo que hicimos. Preparado para el vuelo. Phoenix asintió con confianza. Mi libro sobre el espacio, mi blog de dibujo, mis auriculares y las cajas de jugo especiales que no se derraman fácilmente. Recitó la lista con orgullo. Este no fue su primer rodeo en los cielos, lo que hizo que hoy fuera especial fue la primera vez que billete de clase aferrado en la mano de Phoenix, una recompensa de su padre por mantener solo durante todo el semestre a pesar de los desafíos de estar en una escuela avanzada. El programa Marcus Reynolds creía en enseñarle a su hijo la conexión entre el trabajo duro y la recompensa, incluso cuando el dinero era un problema. Sin ningún problema para su familia, la pareja se dirigió al exclusivo avión de primera clase. Salón donde el boleto de Phoenix les permitió el acceso mientras se acomodaban en el lujoso. El teléfono de Viven vibró con urgencia y su rostro se ensombreció al leer el mensaje de Phoenix. Lo siento mucho, pero mi hermana fue llevada al hospital. La preocupación arrugó sus rasgos normalmente tranquilos. Ha tenido un accidente y necesita que alguien esté allí de inmediato. Los ojos de Phoenix. Me quedé con la preocupación. ¿Estará bien? Espero que sí, pero necesito ir con ella. Ahora Vivian se mordió el labio, claramente dividida entre sus responsabilidades. Tu padre llegará pronto, pero ¿estarás bien solo hasta que él llegue? El joven se enderezó. Sus hombros convocando su voz más adulta. Está bien. Vivian he volado con papá, muchas veces estaré bien esperando sola hasta que llegue después. Varias garantías más y una llamada rápida a Marcus confirmando que efectivamente estaba en ruta. Viven partió a regañadientes. Phoenix se sentó principalmente en el salón de primera clase con su libro sobre el sistema solar ya abierto en su regazo. 30 minutos, todo estuvo bien. Phoenix leyó su libro de vez en cuando mirando hacia arriba. Ver los aviones despegar a través de las enormes ventanas, los asistentes de la sala de espera lo reconocieron como Reynolds. Lo controló discretamente respetando su espacio, y luego Hannah. Mercer entró al salón. Hannah era todo Phoenix, no era ruidoso, exigente y obsesionada con las apariencias. Su traje de diseñador probablemente costó más de lo que ganaba la mayoría de las personas en la terminal. En un mes, su cabello rubio fue recogido en un estilo severo que combinaba con su expresión como vicepresidente senior de marketing del Lux Hotel Group, el principal competidor del Reynolds Hospitality Hotel. Hannah estaba acostumbrada a obtener exactamente lo que ella quería, cuando lo quería. Sus agudos ojos recorrieron el salón.
Inmediatamente aterrizando en Phoenix, el único niño en la prima. Espacio, sus labios se fruncieron como si hubiera probado algo agrio al acercarse al check-in. Escritorio no hizo ningún esfuerzo por bajar la voz. ¿Ese niño realmente está volando primero? Clase, la pregunta goteaba incredulidad y algo más oscuro la puerta. El agente miró a Phoenix, que se había encogido ligeramente detrás de su libro, fingiendo no haber oído. Sí, señora, tiene un billete válido de primera clase. Las cejas de Hannah se arquearon dramáticamente. Realmente, y él es lo que 7. No lo sé, señora, pero su boleto está en orden. El tono profesional del agente ocultó cualquier ofensa ante el interrogatorio. Dejan entrar a cualquiera estos días, murmuró Hannah lo suficientemente alto para que ambos pudieran oírlo. El agente y Phoenix se escucharon con claridad. Primera clase solía significar algo. Phoenix mantuvo la mirada fija en su libro, pero sus pequeños hombros se tensaron. Había escuchado comentarios como este antes de que su padre le explicara que algunas personas llevaban la fealdad en su interior. Corazones, y lo proyectó sobre los demás. Hannah se instaló en el otro extremo. Al final del salón, de vez en cuando lanzaba miradas a Phoenix como si su mera presencia contaminara la exclusiva. Espacio, cuando llegó el anuncio previo al embarque para su vuelo a San Francisco, Hannah recogió sus cosas con rapidez. Movimientos irritados. Phoenix le envió un mensaje de texto a su padre: estamos abordando ahora, ¿qué tan cerca están? La respuesta llegó rápidamente: el tráfico es terrible, siga adelante y aborde, salve nuestro asientos, llegaré antes de que cierren las puertas. Te amo, campeón. Mientras Phoenix se acercaba a la puerta, con el billete de primera clase en la mano, se encontró justo detrás de Hannah en la fila de embarque prioritario. Podía sentirla. Los ojos puestos en él, evaluando y juzgando. El agente de la puerta sonrió cálidamente ante la bienvenida de Phoenix. A bordo del señor Reynolds, disfrute de su vuelo en la reluciente cabina de primera clase. La sección dio la bienvenida a Phoenix cuando subió a bordo del vuelo a San Francisco, con una iluminación suave y espaciosa. Los asientos le eran familiares, aunque la experiencia nunca perdió su magia. A diferencia de muchos niños privilegiados, Phoenix nunca dieron por sentados estos lujos, un testimonio de la dedicación intencional de su padre. Criando a sus hijos, se dirigió hacia el pasillo con su tarjeta de embarque indicando el asiento 3A. Asiento de ventana con una vista perfecta del ala y más allá, se acomodó cuidadosamente colocando su mochila debajo del asiento frente a él. El asiento de cuero empequeñecía su pequeño marco mientras se abrochaba el cinturón de seguridad y sacaba su libro sobre exploración espacial. Phoenix había soñado con convertirse en astronauta algún día. No es que necesitara trabajar con los miles de millones de su padre, pero Marcus le había inculcado una profunda creencia de que el propósito provenía de la contribución, no de la herencia. El momento de paz no duró mucho. La visión de Phoenix captó un destello de movimiento cuando Hannah Mercer se detuvo. De repente, en el pasillo junto a su fila, sus ojos se movieron de su tarjeta de embarque a el número de asiento arriba, y luego de regreso a Phoenix se dio cuenta de que ella, estar sentada junto al niño que acababa de menospreciar en el salón, torció sus rasgos en una máscara de disgusto. Disculpe, le gritó Hannah bruscamente a una azafata que pasaba. Taza. Según su etiqueta con el nombre, debe haber algún error con mi asignación de asientos. Taza se acercó con un sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Hannah bajó la voz, pero no suficiente para evitar que Phoenix escuchara cada palabra. Que no pagué 3,000 pesos por una clase de primera. Boleto para sentarse al lado de un niño, dijo ella, mirando despectivamente a su pobre y femísima Phoenix, y luego dijo, añadido con una mirada significativa, especialmente una negra, la implicación quedó en el aire. La sonrisa clara, fea e inconfundible de Taza permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. Ella había estado volando lo suficiente para reconocer el lenguaje codificado del prejuicio. Entiendo tu preocupación, señora, pero me temo que el vuelo está completamente lleno hoy. No tenemos otros asientos disponibles en primera clase. ¿Qué tal un asiento vacío en clase ejecutiva? Prefiero sentarme allí que... Hannah se quedó en silencio y señaló vagamente hacia Phoenix, que fingía estar absorto en su libro. Me disculpo, pero... hoy estamos a plena capacidad. A cada asiento del avión se le asigna el tono de Taza. Fue amable pero firme. Si prefiere tomar un vuelo posterior, puedo verificar la disponibilidad, pero deberá hacerlo. Desembarque ahora y hable con el agente de la puerta. La cara de Hannah se sonrojó de ira mientras miraba su reloj. Imposible, tengo una reunión mañana por la mañana que no puedo perder. Con un suspiro dramático, se deslizó a regañadientes en el asiento 3B.
Fénix podía sentir olas de la hostilidad que irradiaba de ella mientras guardaba agresivamente su bolso de diseñador en el compartimento superior. Casi golpea a otro pasajero en el proceso. Hannah se acomodó en su asiento, alejándose de Fénix tanto como los confines de la primera clase le permitiría presionarse contra el apoyabrazos opuesto, como si la proximidad al niño podría de alguna manera contaminar el espacio entre ellos. Parecía cargado de tensión mientras otros pasajeros continuaban abordando el Fénix. Criado para ser infaliblemente educado a pesar de cualquier circunstancia, reunió su coraje y se giró hacia su compañero de fila para saludarlo. «Señora, soy Fénix», dijo con una voz clara y bien modulada, extendiendo su pequeño mano. «Encantada de conocerte». Hannah miró fijamente su mano extendida. Mano como si le hubiera ofrecido un pescado muerto. Sus ojos viajaron de su mano a su cara con tal desprecio desnudo que varios pasajeros cercanos intercambiaron miradas incómodas. «Mira», dijo ella, en un tono bajo y cortante, «no creo que pertenezcas a la primera clase, tu clase debería. Quédate atrás». Las palabras aterrizaron como golpes físicos, las manos del Fénix lentamente. Su expresión esperanzada se retiró y se desmoronó antes de volver a ensamblarse en una cuidadosa máscara de dignidad que había encontrado. Había racismo antes, pero la cruda hostilidad de este extraño todavía me dolía profundamente. Una mujer de cabello plateado al otro lado del pasillo jadeó audiblemente. Un hombre de negocios en la fila de adelante se giró para mirar, pero nadie dijo nada. Cualquier exhibición pública peculiar que permita que continúe el mal comportamiento. El Fénix descontrolado se giró silenciosamente y centró su mirada en la ventana donde los equipos de tierra estaban seguros de sus tareas. Hannah sacó un par de costosos auriculares antirruido, el último modelo que aún no había salido al mercado, y los colocó sobre sus oídos con un alivio exagerado, como si hubiera creado con éxito una barrera entre ella y el niño que encontraba tan objetable a los auxiliares de vuelo. Se movió por la cabina ofreciendo bebidas antes de la salida a los pasajeros de primera clase cuando Tasa llegó. Mientras estaban en la fila, ella le dio a Fénix una cálida sonrisa. «¿Le gustaría un poco de jugo de manzana, jovencito?», le preguntó. Fénix asintió cortésmente. «Sí, por favor, gracias», interrumpió Hannah sin quitarse los auriculares. «Asegúrate de que no lo derrames, llevo Armani». La sonrisa de Tasa se enfrió varios grados mientras le entregó a Fénix su jugo en el vaso resistente a derrames reservado para los pasajeros más jóvenes. «Estoy seguro de que tendrá cuidado, parece muy responsable». El comentario mordaz salió mal sobre la cabeza de Hannah mientras golpeaba con impaciencia su apoyabrazos mientras revisaba sus correos electrónicos en su teléfono. El teléfono de Fénix vibró con un mensaje entrante. Era de su padre. «Llegando tarde, embarque de último minuto, nos vemos pronto». Una pequeña sonrisa levantó él. Comisuras de sus labios. Pronto su papá estaría aquí y todo estaría bien. Marcus Reynolds tenía una forma de hacer que los espacios parecieran más seguros solo con su presencia. Fénix tomó un sorbo cuidadoso de su jugo y regresó a su libro decidido a mantener la compostura hasta que su padre llegó mientras los pasajeros restantes subían al avión. «Hannah Meyers». El disgusto parecía crecer con cada minuto que pasaba, su lenguaje corporal gritaba incomodidad, brazos fuertemente cruzados. Postura rígida, mandíbula apretada. Miró su reloj repetidamente. Su irritación. La presión que se acumulaba en un contenedor sellado era tal que la puerta de la cabina permaneció abierta mientras los últimos pasajeros subían a bordo, pero todavía no había señales de Marcus Reynolds. Fénix miraba ansiosamente hacia la entrada cada pocos momentos. Sus pequeños hombros se tensaron gradualmente bajo el peso del evidente desdén de Hannah. Cuando el anuncio de apagar todos los dispositivos electrónicos aún no se había hecho, Hannah aprovechó la oportunidad. Sacó su teléfono y llamó a su amiga Melissa con la esperanza de obtener ayuda para sacar a Fénix de su asiento. El intento de desaparecer en su asiento fue desgarrador al presenciar su pequeño cuerpo. Parecía contraer los hombros, encorvar las rodillas hacia adelante y juntar los brazos. Acurrucándose firmemente contra sus costados, se estaba haciendo físicamente más pequeño. Tratar de minimizar su presencia es un mecanismo de defensa que ningún niño de 8 años debería tener. Han dominado un asistente de vuelo diferente. James, según su etiqueta de nombre, se acercó a su fila habiendo notado la conversación unilateral. «Señora, pronto cerraremos la puerta de la cabaña. Usted necesitas poner tu teléfono en modo avión», dijo profesionalmente. Hannah lo despidió con un gesto de desdén mientras, terminando su llamada, «Tengo que irme, Melissa». «Sí, definitivamente presentaré una queja». «¿Queja sobre la disposición de los asientos?»,
Esto es completamente inaceptable ya que finalmente terminó él. Llama a Hannah y se volvió hacia James con un suspiro exagerado. No puedo creer tú. La aerolínea espera que los clientes que pagan cuiden a los niños durante sus vuelos. ¿Existe alguna posibilidad de un cambio de asiento? Cualquier otro lugar sería preferible. La fachada profesional de James no se desvaneció, pero sus ojos se desviaron brevemente. A Phoenix, al notar la postura retraída del niño y la mirada baja, le pido disculpas. Pero estamos completamente llenos hoy, como mencionó mi colega antes, y él explicó deliberadamente que volvió toda su atención al joven Phoenix. ¿Le gustaría algunos bocadillos adicionales para el vuelo? Tenemos algunos. Galletas especiales que no forman parte de nuestro servicio regular. Phoenix miró hacia arriba sorprendido. Desplazando momentáneamente su incomodidad, sí por favor gracias, respondió suavemente. Los traeré en cuanto estemos a la altitud de crucero, prometió James con una cálida sonrisa, volviéndose hacia Hannah. La expresión se enfrió notablemente. ¿Hay algo más que necesite, señora? Los labios de Hannah se apretaron. Un poco de paz y tranquilidad estaría bien, murmuró mirando a Phoenix como si hubiera. Ha estado parloteando sin parar en lugar de sentarse en silencio y soportar su abuso. Mientras James se alejaba, la voz del capitán llegó por el intercomunicador anunciando que eran los terceros en la fila para despegar de la cabina. La puerta estaba cerrada, Marcus no había subido a bordo y el rostro de Phoenix se ensombreció cuando se dio cuenta de que su padre no se uniría a él después de todo, así que tomó su teléfono, probablemente para comprobarlo. Para mensajes, pero los auxiliares de vuelo ya se estaban asegurando de que todos los dispositivos estuvieran apagados. Salida todos estaban listos para el despegue dejando a Phoenix solo con su torturador. Durante las siguientes 5 horas, Hannah hizo como si mirara su reloj nuevamente, suspirando dramáticamente y reclinando su asiento a la posición máxima, permitida otro pequeño acto de dominio sobre el espacio compartido James. Pronto regresó como lo prometió con un paquete especial de galletas para Phoenix. Estas son. En realidad, mi favorito, me confió con un guiño, generalmente están reservados para nuestros. El servicio internacional de primera clase de Phoenix recibió un agradecimiento genuino. Otro giro de ojos de Hannah, que ya había llamado a un asistente de vuelo diferente para pedir una copa de champán. Para ayudar a soportar este vuelo por un breve periodo, una calma incómoda se instaló en él. Cabin Phoenix leyó tranquilamente su libro mientras comía cuidadosamente sus galletas asegurándose de que no cayera ni una sola miga. En su lado del apoyabrazos, Hannah alternaba entre trabajar en su computadora portátil y lanzando miradas irritadas a su compañera de asiento aproximadamente 45 minutos. Durante el vuelo, la voz del capitán regresó por el intercomunicador. Damas y caballeros, estamos. Se espera algo de turbulencia más adelante. He encendido la señal de cinturón de seguridad abrochado. Por favor, regresen a sus asientos y asegúrense. Sus cinturones de seguridad están bien abrochados. Hannah acababa de salir para el baño. Momentos antes de que Phoenix continuara leyendo, ya estaba abrochado de forma segura en su asiento cuando Hannah finalmente regresó. Su rostro estaba enrojecido por la irritación cuando notó el libro de exploración espacial de Phoenix y la esquina de su pequeña mochila se habían movido ligeramente sobre su lado del área compartida durante el aire rocoso de Hannah. La reacción fue tremendamente desproporcionada. Agarró el libro y la mochila de Phoenix. Empujándolos bruscamente hacia el mantén tus cosas a tu lado, espetó lo suficientemente fuerte como para que varias filas lo escucharan. Escuchó el libro caer de las manos de Phoenix al suelo. La mochila, que apenas había invadido el espacio de Hannah, ahora estaba arrugado contra la ventana. Lo siento, dijo Phoenix en voz baja. Con la mirada baja mientras se agachaba para recuperar su libro, las páginas se habían doblado. Cuando cayó, creó un pliegue permanente en su preciada posesión. Hannah no había terminado, como si su disculpa silenciosa la hubiera provocado aún más, se inclinó. Más cerca, su voz se redujo a un susurro venenoso destinado solo a sus oídos. Yo apuesto a que tus padres no te enseñaron modales típicos. La palabra típico colgaba en el aire entre ellos, cargado de prejuicios y suposiciones. El pequeño rostro del Fénix permaneció cuidadosamente compuesto, pero el ligero temblor de sus manos mientras enderezaba las páginas de su libro reveló el impacto de sus palabras en la fila justo detrás de ellos. El asiento de primera clase permaneció vacío. El asiento fue asignado a Marcus Reynolds, quien tenía aparentemente perdió el vuelo. Phoenix estaba realmente solo soportando un aluvión creciente de hostilidad por parte de una mujer que no tenía idea de que sus acciones estaban siendo observadas por más que solo
Los pasajeros incómodos que los rodeaban notaron que un asistente de vuelo que pasaba por allí. Los ojos de Fénix se enrojecieron, pero malinterpretó la causa y silenciosamente le ofreció un pañuelo que aceptó con un gesto cortés de la cabeza. La expresión de suficiencia de Hannah sugirió. Ella creía que pondría al niño en su lugar. ¿Alguna vez has visto a alguien maltratar a un niño en público y desear poder hacer algo al respecto? ¿Qué hubieras hecho en esta situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte. El canal. Ahora la tensión entre Hannah y Fénix estaba creciendo hacia una confrontación explosiva. Pero de repente sucedió algo extraño, la puerta del avión se abrió para alguien. Una conmoción estalló en la entrada. Marcus Reynolds, impecablemente vestido con un traje color carbón a medida, a pesar de su prisa, fue escoltado a bordo por el asistente de vuelo principal. Con su imponente presencia, hizo que varios pasajeros mira hacia arriba y toma nota, excepto aquellos en la tercera fila donde Fénix estaba atrapado en su propia pesadilla privada. Le agradecemos que haya retenido el vuelo, capitán, dijo Marcus con su voz profunda. Con la autoridad natural de quien está acostumbrado a ser escuchado, la situación del tráfico no tenía precedentes. Marcus se dirigió por el pasillo de primera clase buscando con la mirada a su hijo, cuando vio a Fénix sentado a su lado. La tensión de la ventana se alivió visiblemente de sus anchos hombros, lo que también notó. Y lo que hizo que frunciera ligeramente el ceño fue la postura rígida de su hijo y la clara incomodidad en la cara del niño al revisar su tarjeta de embarque. Marcus se sorprendió al descubrir que su asiento estaba justo detrás de Fénix y la mujer sentada a su lado no lo había notado. Había sido el acuerdo original. Había reservado asientos adyacentes para él y Fénix, pero la nueva reserva de último minuto. Debido a su retraso, Marcus se deslizó en esta nueva configuración. Asiento sin llamar la atención ni de Fénix ni de Hannah, podía ver la parte de atrás de la cabeza de su hijo el pequeño. Los hombros demasiado apretados para un niño de su edad, Marcus sacó su antirruido auriculares y se los colocó sobre los oídos, luego abrió su tableta para comprobarlo. Los correos electrónicos que se habían acumulado durante su loca carrera al aeropuerto, su negocio. El imperio no se detuvo por retrasos en los vuelos. Distraído por un mensaje urgente de su oficina de Londres, Marcus se concentró en su pantalla durante esos minutos cruciales, sin darse cuenta de la tensión que se acumulaba hasta un punto de ruptura a pocos centímetros de distancia. El avión había alcanzado la altitud de crucero y la señal del cinturón de seguridad estaba encendida. Los auxiliares de vuelo se movían por la cabina ofreciendo bebidas cuando, al llegar a la tercera fila, Fénix pidió amablemente jugo de manzana mientras Hannah pedía agua con gas en un vaso adecuado, no de plástico, y las bebidas fueron servidas. Y Fénix colocó cuidadosamente su jugo en su bandeja, haciéndolo meticulosamente. Claro que era estable, pero el destino intervino en forma inesperada. Turbulencia. Una caída repentina que tomó a todos por sorpresa. El jugo se derramó a pesar de las precauciones de Fénix. La mayor parte salpicó su propia bandeja y regazo, pero una pequeña cantidad, no más que unas gotas, salpicó la manga del traje de diseñador de Hannah. La reacción de Fénix fue inmediata y sincera. Agarró su servilleta y se la tendió a Hannah con los ojos abiertos y genuinamente preocupados. Estoy tan... Lo siento, señora, dijo con voz firme a pesar de su evidente ansiedad. La turbulencia lo hizo derramarse. Por favor, use mí. La servilleta era una respuesta razonable a un accidente menor, el tipo de cosas que... Esto sucede innumerables veces en vuelos alrededor del mundo todos los días para la mayoría de los adultos. Habría aceptado la disculpa, secado las pequeñas manchas y seguido con su día, pero Hannah Mercer no estaba muy contenta. Adulto. Su reacción fue tan desproporcionada, tan inmediata, que los pasajeros que estaban varias filas más allá describirlo como explosivo, su rostro se contorsionó de rabia mientras miraba fijamente. Pequeñas gotas en su manga, como si fuera ácido de batería, carcomiendo su piel. Este es un traje de 5,000 pesos, dijo. Gritó provocando que las conversaciones en toda la cabina se detuvieran abruptamente. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Ustedes no entienden el valor de las cosas. La frase ustedes colgaba en el aire como veneno. Su implicación es inconfundible para cualquiera que pueda oírla. Varios pasajeros intercambiaron miradas de asombro mientras otros apartaron la mirada deliberadamente, incómodos con la escalada. La mano del Fénix que aún ofrecía la servilleta comenzó a temblar ligeramente. Dije que lo sentía, señora, repitió con la voz más baja, luchando ahora por mantener la compostura a pesar del público. Humillación. Un brillo en sus ojos delataba las lágrimas que luchaba por contener. Lo siento, no arregla esto, dijo ella. Escupió su voz llena de desprecio. Ni siquiera deberías estar en primera clase. Luego,
En un momento que pronto sería visto por millones de personas en las plataformas de redes sociales de todo el mundo, Hannah Mercer cruzó una línea de la que no había retorno en un estallido de ira incontrolada. Ella levantó la mano y le dio una fuerte bofetada en la cara a Phoenix Reynolds. El sonido. El sonido de la bofetada pareció resonar en la cabaña repentinamente silenciosa. La cabeza del Fénix se giró hacia un lado por la fuerza del impacto. Soplar su pequeño cuerpo congelado en shock, tal vez eso te enseñe algunos modales. Hannah añadió que su voz aún estaba alzada con justa indignación. El Fénix no lloró. En cambio, una lágrima solitaria recorrió su mejilla mientras levantaba una mano temblorosa para su rostro donde ya se estaba formando una marca roja de ira. La cabina estalló entre jadeos y murmullos. Una mujer al otro lado del pasillo se tapó la boca con horror. El hombre de negocios que se encontraba a mitad de la cabina se puso de pie, sin saber qué hacer, pero claramente sintiéndose obligado a actuar, y en la fila de atrás algo cambió. Atmósfera mientras Marcus Reynolds se quitaba lentamente los auriculares y se ponía una máscara en la cara. De incredulidad ante lo que acababa de presenciar. Dios mío, ella acaba de golpear eso. Niño, susurró alguien en voz alta, ¿viste eso? Otro pasajero exclamó. La joven en la fila al lado de Hannah ya tenía su teléfono listo después de haber capturado todo el incidente en video. Los auxiliares de vuelo, alertados por la conmoción, se dirigían rápidamente hacia la tercera fila. Hannah, de repente, se dio cuenta de la atención que sus acciones habían atraído. Se enderezó en su asiento su expresión, sugiriendo que se sentía completamente justificada al arruinar mi traje. Ella no se lo dijo a nadie. Particular como si eso explicara y excusara su agresión a un niño. Fénix permaneció en silencio con una mano todavía presionado contra su mejilla, sus ojos bajos con una dignidad mucho más allá de sus orejas en la fila directamente detrás de ellos. Marcus Reynolds dejó cuidadosamente a un lado su tableta y sus auriculares. Sus movimientos eran deliberados y controlados, un marcado contraste al caos de emociones que seguramente rugían en su interior. Cualquiera que conociera a Marcus han reconocido la tranquila precisión de sus movimientos como la señal más peligrosa de todo el mercado inmobiliario multimillonario. El magnate se levantó de su asiento con la gracia mesurada de un depredador. Su expresión no delataba nada más que sus ojos. Fijado en la parte posterior de la cabeza de Hannah Mercer, contenía una furia fría que habría hecho temblar a almas más valientes que la suya. Dando un solo paso hacia adelante, Marcus se colocó directamente al lado de la tercera fila, ahora visible tanto para Hannah como para. Por primera vez, la presencia de Fénix pareció alterar la atmósfera misma de la cabaña. Una fuerza de la naturaleza contenida en forma humana. Cuando hablaba su voz era tranquilo, controlado y aún más aterrador por su moderación. ¿Cómo se atreve? Golpeas a mi hijo. 6 palabras que cambiarían la vida de Hannah Muir para siempre. Fénix miró hacia arriba. Alivio. Inundando sus rasgos, papá, susurró la única palabra que llevaba. Volúmenes de emoción. Hannah se volvió hacia la voz, irritación por esta nueva interrupción clara en su rostro hasta que el reconocimiento amaneció. El color desapareció de sus mejillas cuando se dio cuenta de quién estaba a su lado y quién había presenciado su ataque al niño, que ahora la miraba con ojos que prometían consecuencias más allá de sus peores consecuencias. Pesadillas. Marcus Reynolds, multimillonario, filántropo y padre de la niño al que acababa de abofetear en la cara. ¿Cuál cree que es la consecuencia apropiada para alguien que golpea a un niño en público? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación y presione el botón de suscripción ahora. El tiempo pareció detenerse en él. Cabina presurizada mientras las palabras de Marcus Reynolds flotaban en el aire entre ellos. El rostro de Hannah Mercer sufrió una notable transformación de la indignación justa al horror naciente como el reconocimiento establecido en Marcus Reynolds. No era solo un padre cualquiera, era uno de las 50 personas más ricas de Estados Unidos. Su nombre adornaba edificios en todo el país. La empresa era dueña del mismo hotel donde se suponía que presentaría su discurso de marketing mañana y acababa de abofetear su hijo en la cara. Señor Reynolds, tartamudeó de repente su voz. Despojado de su autoridad anterior, ha habido una terrible malentendido. Marcus no reconoció sus palabras. En lugar de eso, se arrodilló junto a Fénix y giró suavemente la cabeza del niño. Se giró para examinar la marca roja que florecía en su mejilla y apartó con el pulgar la lágrima solitaria que se había escapado a pesar de los valientes esfuerzos de Fénix. ¿Estás bien, hijo? Él preguntó en voz baja, su tono controlado desmintiendo la furia evidente en la tensión de sus hombros, la tiranteza alrededor. Sus ojos de Fénix asintieron con alivio. Ahora que su padre. Estuve aquí y estoy bien, papá, susurró. Marcus se enderezó en toda su estatura.
Un imponente hombre de 1,90 metros de estatura y un traje a medida que no podía ocultar la complexión atlética de un hombre que pasaba horas en su gimnasio privado. Antes de que sonaran las alarmas de la mayoría de la gente, Hannah parecía encogerse en su asiento mientras su atención volvía a ella y escuché todo lo que le dijiste. Antes de eso, afirmó Marcus con una voz engañosamente tranquila, aquellos que lo conocieron en los círculos empresariales habrían reconocido las señales de peligro, la respiración controlada y la precisión de sus movimientos. La absoluta quietud de su expresión. Los ojos de Hannah se abrieron cuando las implicaciones se asimilaron. Señor, por favor. Entiendo que no sabía que era tu hijo. Lo que entiendo, Marcus. Interrumpido, es que le dijiste a mi hijo de 8 años que los de su clase debían quedarse atrás. Entiendo que dijiste. Él no pertenece a la primera clase. Entiendo que agrediste físicamente a un niño porque derramó accidentalmente unas gotas de jugo durante la turbulencia. Cada acusación cayó como un martillazo. Varios pasajeros asintieron en señal de protesta. Confirmación. La joven que había grabado la bofetada se había posicionado en el pasillo y continuaba documentando el hecho. Confrontación. Ahora Hannah podía ver lo que Marcus había presenciado durante el tiempo que estuvo sentado detrás de ellos: la serie de comentarios degradantes, las humillaciones deliberadas, la creciente hostilidad que había culminado en esa bofetada. El flashback que se reproducía en su mente habría sido insoportable cuando se dio cuenta de que el hombre poderoso había escuchado cada comentario racista, cada queja con derecho, cada intento de hacer sentir a Fénix inferior. Esas no fueron mis palabras exactas, dijo. Intentó débilmente. Hay contexto que te estás perdiendo. Nunca lo haría. Vuelo. Asistente, llamó Marcus. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Hannah y su voz se escuchó sin ser criado con la autoridad natural de alguien acostumbrado a ser escuchado. James, el azafato, quien antes había mostrado amabilidad con Fénix, apareció casi de inmediato. Sí, señor, me gustaría hablar con el aire alguacil en este vuelo, declaró Marcus. Un pasajero ha agredido físicamente a mi hijo menor y tengo la intención de presionar cargos. Las palabras presentar cargos parecen finalmente romper la conmoción de Hannah. No, espera, no puedes hablar en serio. El pánico floreció en sus rasgos. Apenas un toque arruinó mi traje. Para entonces 2 asistentes de vuelo más habían llegó junto con el sobrecargo jefe. La conmoción había llamado la atención de toda la cabina de primera clase y más allá, con pasajeros en clase ejecutiva estirando el cuello para ver qué estaba pasando. Señor, tomamos cualquier altercado físico con responsabilidad. Muy en serio, le aseguró el jefe de contabilidad a Marcus. Ya he alertado al el capitán y nuestro mariscal aéreo se reunirán con nosotros pronto. Necesitaremos declaraciones de todos involucrados y cualquier testigo. Una mujer de mediana edad sentada al otro lado del pasillo habló inmediatamente. Vio todo lo que esa mujer señaló directamente a Hannah y le dio una bofetada al niño. Después de derramar accidentalmente su bebida durante una turbulencia, se disculpó cortésmente. Y ella lo golpeó de todos modos. Ha sido horrible con él desde que abordó, agregó otro pasajero. Un caballero de aspecto distinguido de unos 60 años hace comentarios sobre que no pertenece a la primera clase. Es vergonzoso comportamiento. La cabeza de Hannah giraba de un acusador a otro. La realidad de la situación, que comenzaba a hundirse en su rostro, había pasado de pálido a ceniciento a medida que su futuro profesional empezó a disolverse ante sus ojos. Esto es ridículo. Ella intentó hablar más alto que antes. Fue un simple malentendido. El niño estuvo disruptivo durante todo el vuelo. La expresión de Marcus no cambió. Pero algo peligroso brilló en sus ojos y se volvió hacia Fénix con su voz. Hijo gentil, ¿te ha estado tratando así durante todo el vuelo? Fénix miró a Hannah y luego volvió a su padre. A pesar de todo, hubo un momento de vacilación natural de un niño. Renuencia a meter en problemas a alguien, incluso a alguien que lo había maltratado. Está bien decir la verdad, le aseguró Marcus. Tú no eres el que está causando problemas aquí, asintió Fénix lentamente. Sí, papá. Él admitió en voz baja desde que subimos al avión, pero no quería causar problemas. Sabía que vendrías y yo pensé que podía esperar. La simple dignidad en la respuesta de su hijo pareció afectar profundamente a Marcus. Una mano sobre el hombro de Fénix, un gesto de consuelo y orgullo. No hiciste nada malo, dijo, asegurándose firmemente de que su hijo escuchara las palabras claramente, luego enderezando nuevamente él. La calidez en su expresión se desvaneció cuando se volvió hacia Hannah. El mariscal aéreo había llegado, un hombre vestido de civil con un aire inconfundible de autoridad. Entiendo que hubo un incidente que involucró a un menor, dijo profesionalmente.
Al evaluar la situación, esta mujer golpeó a mi hijo en la cara, Marcus. Dije claramente que hay varios testigos y creo que al menos un pasajero tiene evidencia en video. La quiero. Arrestada cuando aterrizamos, Hannah empezó a entrar en pánico. Ahora no, por favor, no lo hagas. Entiendo lo que esto le hará a mi carrera y a mi vida. Quizás deberías haberlo hecho. Consideró que antes de agredir a un niño, el mariscal del aire respondió sin compasión a la joven que había sido. La grabación se adelantó, tengo todo en video, ella confirmó que... Empecé a grabar cuando ella empezó a gritar sobre su traje. Puedo enviártelo por correo electrónico ahora mismo. Agradezco que el aire. Marsal dijo, por favor, también mantengan ese video seguro, será evidencia importante. La respiración de Hannah se había vuelto rápida y superficial. La realidad de su situación se derrumba a su alrededor, señor Reynolds, por favor. Lo intentó de nuevo con desesperación clara en cada sílaba. Yo tengo una presentación mañana, este es un acuerdo crucial para mi empresa, seguramente lo haremos. Puede resolver esto sin involucrar a las autoridades. Marcus la miró con la misma expresión que usó cuando, considerando si demoler una propiedad deteriorada o reutilizarla, ha pasado el tiempo para la resolución privada. En el momento que pusiste tus manos sobre mi hijo, él dijo que cada palabra te medía con precisión. Elige tus acciones ahora, puedes enfrentar sus consecuencias. El jefe de contabilidad intervino. Señora, necesitaremos trasladarla a un asiento diferente para el resto del vuelo. Señor Reynolds, podemos ofrecerle y... Tu hijo también hizo arreglos más cómodos. Marcus asintió. Agradecería que mi hijo haya pasado por suficiente hoy, ya que Hannah fue acompañada al intercambio. Un asiento con otra persona en la última fila de la clase ejecutiva, una degradación pública que parecía apropiada dado su anterior. Comentarios. Los susurros en toda la cabina se hicieron más fuertes. Los pasajeros ya estaban en sus teléfonos, algunos enviando mensajes de texto. Sobre el incidente, otros buscan información sobre los jugadores en este drama de la vida real y en el ámbito digital. Las cosas se movían aún más rápido. El video de Hannah abofeteando a Phoenix se ha subido a las redes sociales con el título Mujer abofetea al hijo de un multimillonario. En el vuelo no sabe que papá está sentado detrás de ella. En cuestión de minutos había sido compartido cientos de veces. Para cuando el avión aterrizara, ese número llegaría a... Decenas de miles de personas se acomodaron en su nuevo asiento junto a Phoenix, quien se inclinó contra el hombro de su padre. La terrible experiencia finalmente lo alcanzó. Estoy orgulloso de cómo te comportaste, le dijo Marcus en voz baja. Tu madre también estaría orgullosa. Phoenix logró decir una pequeña sonría ante la mención de su difunta madre. Ella siempre decía que la dignidad no se puede quitar. Solo se rindió. Mientras tanto, Hannah estaba sentada aislada en su nuevo asiento. Su teléfono explotaba con notificaciones. Su jefe acaba de ver un video de usted golpeando a un niño en un avión. ¿Es ese realmente el hijo de Marcus Reynolds? El video se estaba difundiendo como un reguero de pólvora en Internet. La reputación y el futuro de la carrera de Hannah se estaban desintegrando con cada minuto que pasaba, todo porque no pudo controlar sus prejuicios y su temperamento durante unas horas. En un vuelo a 35.000 pies ya se estaba haciendo justicia, pero la justicia completa. Para Hannah Mercer, el ajuste de cuentas aún estaba por llegar. Este no fue solo un mal día, fue el principio del fin de la vida como ella la conocía. ¿Qué harías si alguien abofetea a tu hijo en tu presencia? Sus pensamientos en los comentarios. Mientras el vuelo comenzaba su descenso, Hannah Mercer estaba a punto de descubrir que sus acciones había puesto en marcha consecuencias mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado. Cuando personas poderosas como Marcus Reynolds se involucra, la justicia no solo es rápida, es... A medida que el avión continuaba su viaje hacia San Francisco, la atmósfera en la cabina se había transformado irrevocablemente. Después del ataque de Hannah a Phoenix, una extraña sensación de comunidad había cambiado, formado entre los pasajeros extraños unidos por su testimonio de una injusticia y sus consecuencias. El mariscal aéreo se movió metódicamente a través de la cabina recogiendo declaraciones de los testigos uno por uno. Los pasajeros relataron lo que habían visto y oído, el persistente menosprecio de Hannah hacia Phoenix, sus comentarios racistas y, en última instancia, el momento impactante en el que golpeó al niño en la cara. Cada testimonio construyó un caso sólido en su contra. Su Hannah se sentó aislada en su asiento reasignado, una paria en los negocios. Los auxiliares de vuelo de primera clase desempeñaron sus funciones con gélida profesionalidad. Pero su calidez estaba reservada para los demás pasajeros. El contraste no podía ser mayor. Ha sido más marcado.
desde un pasajero de primera clase engreído hasta un paria social en el lapso. Mientras tanto, Marcus se había movido para sentarse junto a Phoenix, con su brazo protector. Alrededor de los hombros de su hijo, la ternura entre ellos era evidente mientras Marcus examinaba la marca roja que se desvanecía en la mejilla de Phoenix. Sabes que nunca tendrás que tolerar que te traten de esa manera. Marcus dijo suavemente que sus palabras estaban destinadas solo a su hijo, pero que otros que estaban cerca lo oyeron. Pasajeros, nadie tiene derecho a hablarles así y mucho menos a ponerles las manos encima. Phoenix miró a su padre, su rostro joven mostrando una sabiduría más allá de sus años, dijo: a la gente le gusta. Nosotros no pertenecemos a la primera clase, confió en voz baja con el dolor en su voz. Era evidente aunque intentó ocultarlo. Marcus asintió solemnemente. Por eso nosotros siempre debemos comportarnos con dignidad incluso cuando otros no lo hagan, explicó. Su respuesta a su comportamiento demostró más clase que cualquier cosa que pudiera comprar con su dinero. Este tranquilo momento padre-hijo fue claramente en contraste con la tormenta digital que se está gestando más allá del avión, el video de Hannah. La bofetada de Phoenix se había convertido en una supernova en línea que se extendía por múltiples las plataformas con una velocidad asombrosa. Los Aztecs estaban formando asaltos de primera clase volando mientras las consecuencias negras son reales. En su asiento aislado, el teléfono de Hannah había comenzado a vibrar sin parar con las notificaciones. Mientras el avión pasaba brevemente por un área con conectividad Wi-Fi en vuelo, inundaron los mensajes. En alertas de redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos y evidencia digital de su vida. Implosionando en tiempo real entre estos mensajes, había uno que volvió su rostro ya pálido de un blanco fantasmal, un texto de ella. Reunión del CEO cancelada, no vengas a la oficina el lunes, Recursos Humanos se comunicará contigo a las 6. Horas atrás Hannah se había estado preparando para dar una presentación que impulsaría su carrera, ahora su vida profesional se estaba desintegrando. A 35.000 pies, cuando el avión comenzó su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Aeropuerto. La voz del capitán llegó por el intercomunicador con un tono inusual. Anuncio: damas y caballeros, al aterrizar les pedimos que permanezcan sentados. Hasta que ciertos pasajeros se hayan quejado, los agentes del orden público abordarán el avión. Agradecemos su ayuda. Cooperación. El significado estaba claro para todos a bordo del día de Hannah Mercer. Reckoning no esperaría los procedimientos estándar de desembarque cuando el avión llegara al. La puerta se abrió y reveló a 4 policías esperando la pasarela. El oficial principal subió a bordo y habló brevemente con el jefe de sobrecargos antes de acercarse al asiento de Hannah. Señora, necesitamos que vengas con nosotros, afirmó el oficial con firmeza. No fue una solicitud. Hannah recogió sus pertenencias con manos temblorosas. Su traje de diseñador ahora parecía bisutería, llamativo pero en última instancia inútil ante las consecuencias reales. Mientras la escoltaban por el pasillo hacia la salida, mantuvo su mira hacia abajo, evitando las escaleras de sus compañeros de viaje justo antes de llegar a la puerta. Pasó la fila de Marcus y Phoenix por un momento y tal vez se detuvo. Estaba pensando en una última súplica o disculpa, pero la mirada firme de Marcus no ofreció ninguna respuesta. Perdón, esto no era un problema del que pudiera salir con privilegios o conexiones, esto era justicia en movimiento. Mientras Hannah desaparecía en la pasarela flanqueada por los oficiales, Phoenix observó con emociones encontradas, evidentes en su joven rostro, alivio, reivindicación, pero también una cierta tristeza que hablaba de su compasión inherente incluso por alguien que lo habían tratado tan mal. Cuando Marcus y Phoenix finalmente se negaron 20 minutos después quedaron atónitos al encontrar un pequeño contingente de medios ya reunidos en la puerta, ya que el video se había difundido tanto que los medios locales. Los medios de comunicación habían enviado reporteros para capturar los momentos después del incidente. Las cámaras destellaron mientras Marcus guió a Phoenix a través de la terminal, con su mano protectora sobre el hombro de su hijo. Señor Reynolds, ¿puede? Confirme que su hijo fue agredido en el vuelo. ¿Presentará cargos? Contra Hannah Mercer. Phoenix, ¿cómo te sientes? Marcus protegió a su hijo del aluvión de preguntas con facilidad y solo ofreció una breve declaración. Mi hijo fue agredido por otro pasajero que hizo comentarios racistas durante todo el vuelo con el que estamos cooperando. Autoridades y pedimos privacidad mientras Phoenix procesa este desafortunado caso. 3 semanas después, la historia había pasado de ser un video viral a un fenómeno nacional. Conversación. Un presentador de noticias de una importante cadena transmitió la información a millones de espectadores.
La ex ejecutiva de marketing Hannah Mercer ha sido acusada formalmente de agresión a un menor con un agravante de delito de odio. Tras el ahora infame incidente aéreo que involucró al hijo del multimillonario promotor inmobiliario Marcus Reynolds, el ancla continuó en un desarrollo relacionado Reynolds Hospitality. El grupo ha anunciado la adquisición de la antigua propiedad de Lux Hotels International Mercer. Empleador en un acuerdo finalizado ayer, los analistas de la industria señalan que si bien la adquisición se rumoreaba desde hacía meses y el cronograma parece haberse acelerado después de la. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Phoenix Reynolds se encontraba en un podio dirigiéndose a un grupo de jóvenes enfocado en liderazgo y justicia social con tan solo 8 años. Habló con notable aplomo sobre su experiencia. Fue aterrador cuando sucedió. Entré a la sala llena de niños y adolescentes, pero mi papá siempre dice que la forma en que la gente te trata dice más de ellos que de ti. Nadie tiene derecho a hacerte sentir que no perteneces a algún lugar debido a tu apariencia. Al igual que el público joven aplaudió con entusiasmo, muchos de ellos habían visto el video que ahora se había visto más de 70 millones de veces en todo el mundo, en toda la ciudad, en un modesto barrio. Lejos de su antiguo rascacielos de lujo, Hannah Mercer cargó lo último de su pertenencias en una pequeña camioneta de alquiler, el cartel de 4 alquileres en la ventana de su antiguo edificio de apartamentos parecía el último signo de puntuación de su vida anterior. Su trabajo de 6 cifras se había ido, su reputación estaba hecha pedazos, sus facturas legales se acumulaban y el futuro había sido alterado fundamentalmente por un momento de prejuicio desenfrenado y furia esa misma noche en un evento de gala para la recién formada Hospitalidad. Iniciativa de Diversidad Industrial. Marcus Reynolds fue presentado como el fundador. El presidente en su discurso de aceptación habló sobre la importancia de crear entornos donde todos se sientan bienvenidos. El verdadero lujo no se trata de exclusividad, dijo a los reunidos líderes de la industria, se trata de dignidad, garantizando que cada persona que camina a través de nuestras puertas se trata con respeto sin importar su apariencia, antecedentes o. En estas circunstancias, el público se puso de pie en una ovación, muchos sabiendo exactamente ¿qué había inspirado este nuevo enfoque en la ya impresionante carrera de Reynolds? 6 meses después del incidente, Phoenix y Marcus abordaron otro vuelo de primera clase mientras se acomodaban en sus asientos. Un asistente de vuelo se acercó con una cálida sonrisa. Señor Reynolds, Phoenix, es maravilloso tenerte con nosotros hoy, dijo con sinceridad. ¿Puedo ofrecerte algo antes del despegue? Phoenix sonrió. El incidente ahora es un recuerdo que lo había moldeado, pero que ya no definía su experiencia. Jugo de manzana, por favor, dijo. Se lo pedí cortésmente en una taza con tapa, solo para estar seguros, Marcus y el vuelo. Los asistentes intercambiaron sonrisas cómplices ante la pequeña broma de Phoenix, evidencia de curación y resiliencia ante la adversidad. Mientras el avión rodaba hacia la pista, Phoenix miró por la ventana. En el vasto cielo que se extendía ante él, su padre había convertido un incidente desagradable en un movimiento para el cambio, mientras que el propio Phoenix había descubierto una fuerza que no conocía. Al final, el intento de Hannah de poner a Phoenix en su lugar había sido poseído. Reveló exactamente a dónde pertenecía, a cualquier lugar al que sus sueños pudieran llevarlo. Si te encanta esta historia, dale like, suscríbete y compártela con otros para que puedan aprender también. Nos vemos en nuestra próxima.